¿Qué día nació Jesús? 7 pistas ocultas en la Biblia. ¿Qué tal, parceros? Luisito comunica aquí, trayéndoles un video que les va a explotar la cabeza. Hoy vamos a hablar de un misterio que ha intrigado a la gente por siglos. ¿Cuándo nació realmente Jesús? A lo largo de la historia, se han propuesto diferentes fechas, pero la verdad es que la Biblia nos da pistas. Pistas que tal vez nunca han visto. Acompáñenme en este viaje de descubrimiento, mientras exploramos 7 pistas ocultas en la Biblia que nos acercan a la verdadera fecha del nacimiento de Jesús. Prepárense para sorprenderse. Empecemos con la primera pista, parceros, y vamos directo al Antiguo Testamento, al libro de Miqueas. Miqueas 5, 2, apúntenlo. Este versículo es crucial porque nos lleva a una profecía que ha intrigado a estudiosos y creyentes por siglos. Ahí, el profeta Miqueas, cientos de años antes del nacimiento de Jesús, predijo que el Mesías nacería en Belén. En Belén. Esta pequeña ciudad, aunque insignificante en tamaño, tenía un papel monumental en la historia de la humanidad. ¿Pero qué tiene que ver eso con la fecha? Bueno, para entenderlo, debemos profundizar en el contexto histórico y cultural de la época. La profecía de Miqueas no solo señala un lugar, sino también un linaje y una promesa divina. Bueno, resulta que Belén no era cualquier lugar. Era una ciudad con una rica historia y un significado profundo para el pueblo de Israel. No solo era el lugar de nacimiento del rey David, sino también un símbolo de esperanza y redención. Era conocida como la ciudad de David, el lugar de donde venía el rey David. Este título no era solo un nombre, sino una declaración de su importancia en la historia bíblica. Y adivinen qué, la Biblia también nos dice que Jesús descendía del rey David. Esta conexión genealógica no es una coincidencia, sino una pieza clave en el rompecabezas de la profecía. ¿Coincidencia? Yo creo que no. La precisión de estas profecías y su cumplimiento en la vida de Jesús es algo que ha fascinado a generaciones. Esta conexión con el rey David y Belén nos da una primera pista sobre el momento en que Jesús pudo haber nacido. Al entender la importancia de Belén y su relación con David, comenzamos a ver cómo las piezas del rompecabezas histórico y profético encajan perfectamente. Vamos ahora con la segunda pista, una que nos lleva a la época romana. El Evangelio de Lucas menciona un censo ordenado por el emperador César Augusto, un censo que obligó a José y María a viajar a Belén. Ajá. Este censo, según Lucas, fue dirigido por un tal Quirino, gobernador de Siria. Y aquí es donde se pone interesante, porque los historiadores han encontrado registros de un censo hecho por Quirino alrededor del año 6 después de Cristo. 6 después de Cristo. ¿Ven cómo las piezas empiezan a encajar? Claro, hay debate sobre si este fue el mismo censo que menciona la Biblia, pero es una pista que no podemos ignorar. Capítulo 4. Pista 4. El clima en Belén. Vayamos ahora a Belén, a sentir el ambiente, literalmente. Los evangelios nos dicen que había pastores cuidando sus ovejas en el campo la noche que nació Jesús, y esto, parceros, nos da una pista importante sobre el clima. En Belén, el invierno es frío y lluvioso, lo que significa que los pastores probablemente no estarían en el campo con sus ovejas en esa época del año. Es más probable que estuvieran allí en primavera u otoño, cuando el clima es más agradable. Así que, ver pastores en el campo nos sugiere que Jesús pudo haber nacido en una época del año diferente al invierno. Capítulo 5. Pista 5. Las festividades judías. La quinta pista nos lleva a las tradiciones judías. La Biblia no dice la fecha exacta del nacimiento de Jesús, pero sí nos dice que Juan el Bautista, primo de Jesús, nació 6 meses antes. Y el Evangelio de Lucas nos da una pista importante sobre el nacimiento de Juan Zacarías, su papá. Era sacerdote en el templo de Jerusalén y estaba trabajando durante la semana del incienso cuando un ángel le anunció el nacimiento de Juan. Si juntamos esta información con el calendario judío, podemos deducir que Juan el Bautista probablemente nació en primavera, lo que significa que Jesús habría nacido 6 meses después, en otoño. Capítulo 6. Pista 6. Los pastores en el campo. Volvamos con los pastores, parceros, porque esta gente nos da más información de la que parece. Los pastores han sido una parte integral de la historia y la cultura desde tiempos inmemoriales. Su vida,
llena de simplicidad y conexión con la naturaleza, nos ofrece una perspectiva única sobre la vida en la antigüedad. Lucas nos dice que estaban cuidando sus ovejas en el campo durante las vigilias de la noche. Esto significa que los pastores estaban siempre atentos, protegiendo a sus rebaños de posibles peligros, como depredadores o ladrones. ¿Las vigilias de la noche? ¿Qué es eso? Las vigilias eran períodos de tiempo en los que los pastores se turnaban para vigilar a sus ovejas. Esto aseguraba que siempre hubiera alguien despierto y alerta para proteger al rebaño. Bueno, resulta que los pastores dividían la noche en turnos para cuidar sus ovejas. Cada pastor tenía su turno específico, lo que les permitía descansar y estar frescos para el día siguiente. Esta práctica era esencial para la supervivencia de los rebaños, y según la tradición judía, estos turnos se hacían todo el año, menos en la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta era un momento especial de celebración y descanso para los pastores. Durante esta fiesta, que se celebraba en otoño, los pastores se reunían con sus familias y no estaban en el campo. Era un tiempo de alegría y reunión familiar, donde podían disfrutar de la cosecha y compartir historias. ¿Ven cómo esta pista también apunta hacia el otoño como la época del nacimiento de Jesús? La presencia de los pastores en el campo durante las vigilias de la noche nos da una pista importante sobre la época del año en que ocurrió este evento significativo. Capítulo 7. Pista 7. La tradición de la Iglesia. Y llegamos a la última pista, una que ha sido muy importante en la forma en que celebramos la Navidad hoy. La tradición de la Iglesia ha jugado un papel crucial en la formación de nuestras festividades y costumbres navideñas. Aunque la Biblia no dice una fecha exacta, la Iglesia de antes, basándose en cómo interpretaban las Escrituras y lo que se decía de boca en boca, estableció el 25 de diciembre como el día para celebrar el nacimiento de Jesús. Esta decisión no fue tomada a la ligera, sino que fue el resultado de muchas discusiones y debates entre los líderes de la Iglesia. ¿Por qué el 25 de diciembre? Esta pregunta ha intrigado a muchos a lo largo de los siglos. Bueno, esta fecha coincidía con una fiesta romana muy popular, la fiesta del Sol Invictus, que era una celebración del solsticio de invierno. Durante esta festividad, los romanos celebraban el renacimiento del sol, un evento que simbolizaba la victoria de la luz sobre la oscuridad, que celebraba el solsticio de invierno y el nacimiento simbólico del sol. Esta coincidencia no pasó desapercibida para los líderes de la Iglesia. Al escoger esta fecha, la Iglesia quería hacer cristiana una fiesta pagana y darle un nuevo significado, transformando una celebración de la naturaleza en una celebración espiritual. Esta estrategia de cristianización permitió a la Iglesia integrar y atraer a los paganos a la nueva fe, relacionando el nacimiento de Jesús con la llegada de la luz al mundo. Así, el 25 de diciembre se convirtió en una fecha simbólica que unía la antigua tradición pagana con la nueva fe cristiana, simbolizando la llegada de la luz divina a la humanidad. Y así, mis amigos, llegamos al final de nuestra búsqueda. Hemos explorado 7 pistas fascinantes que nos acercan a la verdadera fecha del nacimiento de Jesús. Aunque no podemos decir con seguridad cuándo nació, las pistas apuntan hacia el otoño como la época más probable, contradiciendo la fecha tradicional del 25 de diciembre. Lo importante, parceros, es que la búsqueda del conocimiento y la verdad nunca termina. Sigamos explorando, sigamos preguntando y sigamos descubriendo juntos los misterios que nos rodean.